que no se les cae una idea y que el gobierno muestra un estado de agotamiento. Y aquí lo recibimos. Mire, buenos días. ¿Cómo andas, Pablo? ¿Bien? Bien, bien. Un gusto estar por acá. Bien, igualmente recibirlo. Mire, ¿por qué no se les cae una idea? Y porque es un gobierno agotado, es un gobierno sin proyectos, sin reformas. ¿Cuáles son las grandes propuestas que tiene el gobierno? Eso se refleja en la rendición de cuentas. La rendición de cuentas es básicamente un análisis de lo que pasó y también una proyección de gastos y de recursos. De un año, por lo menos. En este caso de un año, en general las rendiciones de cuentas son de un año, pero como en el presupuesto nacional no se planteó una propuesta quinquenal, viene siendo de a paso. Se enoja mucho el ministro de Economía cuando le dicen eso, de que no tiene agenda, de que no tiene ideas. Pero bueno, de hecho le han contestado en todos los foros públicamente, tenemos ideas, apelan al programa. Irla llevando, esa es la idea. La idea es ir llevándola, terminar el periodo con una mejora del déficit fiscal de 1 punto. En 5 años bajar del 3,5 al 2,5, cuidar un poco las cuentas, pero tampoco demasiado, porque el gasto público se le sigue desviando de manera ¿Y qué tipo de ideas le reclama? Y la reforma educativa, por ejemplo, es una idea fundamental, que además fue una promesa electoral. Acá hay 2 grandes promesas electorales que el Frente Amplio ha incumplido, o sea, que le ha incumplido a la gente. Una es no aumentar impuestos. Todos los años un aumento de carga impositiva. Y 2, la reforma educativa, el cambio del ADN de la educación. Yo creía que además, después del desastre de ANCAP, habría una tercera reforma, que es la reforma de las empresas públicas. Nada, cero. Pablo, solamente todas las fichas a UPM, ojalá salga, porque entonces salvan el gobierno. Que se ha demorado más de lo que se pensaba, además. Claro, pero además es todo dependiendo de que una empresa multinacional extranjera resuelva una inversión en Uruguay. Sí, y todo está jugado a eso. ¿Y cuánto realmente después de la inversión y la obra, que sí desparrama mucho, el propio funcionamiento de la planta le va a dejar al país? Es una cuestión también discutible. Pero yendo al primero... Pero a ver, me parece bien, yo estoy de acuerdo con la inversión, más allá de que hay que negociar firme las condiciones. Pero en términos generales me parece que es una apuesta sensata. Pero, a ver, eso primero es una variable independiente que depende de nosotros solo relativamente, y segundo, no estaba en el plan. Le salió como una especie de salvavidas que apareció en la mitad del gobierno. Pero el tema de fondo es que el Frente Amplio no tiene más nada para dar. Y lo que está mostrando es una cantidad de irregularidades, de actos de corrupción que aparecen aquí y allá, y está teniendo muy malos reflejos para enfrentar esas situaciones. ACE, ANCAP, tarjetas corporativas, por todos lados van explotando cosas, los negocios con Venezuela, el Fondes, todo está mostrando un gobierno en decadencia. Esa es la sensación que yo tengo. Hablabas de la promesa respecto a los impuestos y los ajustes que han venido con las rendiciones de cuentas. ¿Eso fue una mentira que se dijo como planteás vos? ¿O es que en realidad la situación económica no fue la esperada y entonces, bueno, no quedó más remedio, hay que ajustar, no quedó más remedio, o no se podía cumplir con otras cosas, que es lo que dice el gobierno? Tenemos que atender necesidades de la sociedad. No, es un incumplimiento de una promesa. Se le dijo muchas veces en la campaña electoral que esa promesa no le iban a poder cumplir. Y respondieron con soberbia, respondieron con descalificación, como diciendo, ustedes no saben nada. Y en realidad, en el 2014, la situación económica del país indicaba que el viento que había soplado tan fuertemente ya no estaba soplando tanto y que además se le había disparado el gasto de una manera loca. Yo siempre digo, porque nosotros votamos el presupuesto del 2010, o sea que tuvimos responsabilidad, pero ese presupuesto del 2010, cuando se presentó a la ciudadanía, terminaba en 2015 con un déficit fiscal de 0,8. Esa era la proyección. Terminó con 3,6. A pesar de que en ese periodo el barbaridad. crecimiento fue más de lo que se proyectaba también en el presupuesto que ustedes votaron. Además, ¿no? peor todavía, es más grave, porque ¿qué quiere decir? Que crecimos más, o sea que todavía hubo más dinero, y encima, contra ese más dinero que recaudaron, se endeudaron muchísimo más. Entonces, es una situación realmente de desgaste. En el fondo, son ya casi 15 años de gobierno de mayoría absoluta que han hecho lo que han querido, y esas cosas van generando como un desgaste, como un ejercicio del poder muy soberbio,
y los errores empiezan a aparecer por todos lados. Esta rendición de cuentas tiene una piedra en el zapato muy grande, que es el artículo 15, ¿no? Que inclusive la oposición ha hablado de la inconstitucionalidad, inclusive algunos juristas. Se habla hasta de violación de principios democráticos. ¿Es realmente para tanto? ¿Cómo va a seguir este tema? Es gravísimo, porque además es en reiteración real. Es decir, este es el nuevo 733. El artículo 733 del presupuesto decía más o menos lo mismo. Les dijimos, es una barbaridad. ¿Qué es lo que dice? Dice que las sentencias judiciales se van a cumplir si previamente son aprobadas por el Poder Legislativo o programadas por el Poder Ejecutivo. Es decir, tiene nombre y apellido, es castigar el error que cometió el sistema político con respecto al aumento de los judiciales. Entonces no se quiere pagar y entonces se inventan artículos cuando en realidad lo único que hay que hacer es cumplir la sentencia. Esa es la realidad. O sea, viola el principio de separación de poderes, viola el principio de tutela jurisdiccional, es decir, el derecho que tiene un ciudadano a que si tiene una sentencia ganada a su favor en autoridad de cosa juzgada, que se le cumpla. Todo eso se viola. Y lo violaron en el 2015. La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad en mayo de este año, falló que era inconstitucional. Y reiteran. Pero además ya saben que se lo van a declarar inconstitucional. Pérez Manrique dijo, esto es inconstitucional de aquí a la China, dijo, hace unos pocos días. El Colegio de Abogados declaró. Entonces, ¿qué hacen? Nada. Patearla para adelante, claro. Es una cosa terrible porque además es una sensación de que el gobierno quiere una revancha, quiere... ya tuvo partido, revancha, final, otro partido, otro claro, presupuesto. Pero que se la quiere agarrar con esa gente que reclamó y que ganó en justa ley en los estrados su derecho y además genera una mala imagen hacia afuera. Desde el gobierno se ha dicho sobre este tema, se ha relativizado que la oposición se para muy extremista, que hace terrorismo, que esto no vulnera el Estado de Derecho, que no se puede comparar o usar esas palabras para un artículo como este. No. ¿Para ustedes es tan grave? Es muy grave por lo que dice detrás. Es un gobierno que no le importa que esto haya sido declarado inconstitucional una vez y lo vuelve a plantear. Y no le importa que en realidad está notoriamente pasándole por arriba a la independencia del Poder Judicial, que es un valor sustancial del Estado de Derecho. Entonces, es muy grave. Hay denegatoria de justicia, hay violación del principio de separación de poderes y hay, digamos, un problema de pérdida de tutela jurisdiccional de la sentencia. Bien, mire, son cosas muy le cambio muy de tema. Sí. El sábado participó Sendik de un acto de su sector, de la lista 711, y dijo que se retiró también por dignidad y porque todo tenía un límite. ¿Qué opina de sus declaraciones? Claro, todo tiene un límite. La conducta de Sendik hace rato que pasó todo límite y yo lo leo al revés. En realidad, hace rato que no era digno de su cargo y me parece que el camino de la renuncia era un camino inevitable, resultado de sus propias inconductas, resultado de una gestión que va a rendir cuentas ante la justicia. Ese es el punto. Es decir, acá esto no termina con la renuncia del vicepresidente. El vicepresidente, el ex vicepresidente, tiene que ir a declarar a la justicia y tiene una serie de imputaciones en la justicia que no son solo la tarjeta corporativa. También es cierto que no es solo Sendik. Lo que hay atrás de lo que pasó en ANCAP abarca a mucha gente y abarca responsabilidades políticas que no serán penales, pero responsabilidades políticas, por ejemplo, del expresidente que le dio rienda suelta al gasto en ANCAP a lo loco. Sí, claro, el presidente José Mujica. Y también hay una responsabilidad política de Vázquez al elegirlo como vicepresidente. Hay que acordarse, en la campaña electoral, Astori dijo que le habían comprado un dirigente en Salto, que es el actual intendente de Salto. Hay que acordarse el uso de la publicidad de ANCAP para preparar la campaña. Eso es corrupción, es uso de fondos públicos para promover una candidatura. Y vine a hablar con lo que han sido algunas de las situaciones que están todas en la justicia y que la justicia laudará. Pablo, quería preguntarte porque hubo cuestionamientos de mucha gente. Dijo el pacto de silencio, estuvieron mal los legisladores por no haber hablado o no despachado la renuncia. Después lo otro era que Sendik cobre subsidio por su cargo, ¿no? ¿Qué opinás de esos dos temas? Lo primero, nosotros en su momento pensamos que era lo mejor para el país, que era pasar esa instancia, sabiendo además que el tema está en la justicia,
que va a haber además responsabilidades, yo estoy convencido, nuestros abogados tienen la misma impresión, que esto va en una dirección muy clara, porque se han cometido conductas que configuran ilicitudes, pero probablemente, yo lo digo a título personal, no represento en esto a mi partido, pero yo siento que cometimos un error, y lo digo con franqueza. Yo creo que debimos haber, por lo menos, haber leído nuestra declaración, la declaración que sacó el Partido Independiente en sala, para dejarlo para la historia. Porque de alguna manera lo que reclama mucha gente cuando dice se callaron ante la renuncia de un vicepresidente, no es resultado de ningún pacto ni ningún acuerdo, simplemente de una postura que todos los partidos en ese momento entendimos que era la mejor contribución a la imagen institucional del país. Qué raro ver un político decir que cometió un error a los 3 o 4 días, ¿no? Porque a los 2 o 3 años lo dice. Y hay que decirlo, porque cuando uno siente que en realidad debimos no haber generado un escandalete, que era el gran riesgo, ¿no? Abrir la Asamblea General al debate, terminaba... 2 días después. Claro. Ahora, leer una declaración de cada bancada, capaz que hubiera sido el camino mejor. ¿Y lo del subsidio? Lo del subsidio yo creo que tiene que pedirlo. No está... ¿Le corresponde? ¿Vota? Yo no estoy dispuesto a votarlo. Pero hay que votarlo. Porque acá hay un problema de indignidad en el ejercicio del cargo. La verdad, lo tenemos que analizar a nivel partidario, que es un tema importante. ¿Eso necesita aprobación? Esa es una discusión que hay, ¿no? Porque en realidad puede ser automático, aunque hay un artículo de la Constitución de la República que prevé que en caso de renuncia de legisladores o de intendentes no procede el subsidio, salvo que haya una aprobación por Claro, eso es lo que decía Iturralde el otro día. Sí, que es una aprobación además de 3/5, con lo cual no alcanzarían los votos solo del Frente Amplio, sino que la oposición tendría que dar algún voto para el subsidio de Sendic, cosa difícil en principio. Y a mí me parece que, porque la circunstancia no es un retiro por razones personales, más allá de lo que haya descrito en la carta, es un retiro por una situación insostenible, resultado de sus propias inconductas, de mentiras permanentes sobre su título, sobre las tarjetas corporativas, con un fallo del Tribunal de Conducta de Política del Frente Amplio que le hace honor al Tribunal de Conducta Política, ¿no? Porque la verdad que ha sido realmente un fallo muy fuerte y correcto, pero votar el subsidio es una cosa que yo la verdad que no hay que revisar los veo. subsidios en general, porque además de eso era un montón de plata, ¿no? 375.000 pesos por mes. En realidad, lo que tienen los cargos de confianza que está previsto en la Constitución, pero además están reglamentados por ley, es 1 año con el 85% del líquido. Ese es el subsidio. Es un seguro de desempleo más extenso que el de los ciudadanos comunes. Antes era 3 años. Del sueldo, sí, 85%. Y antes era 3 años. Tiene descuentos sociales. Después se cambió. Después se bajó a 1, pero antes eran 3 años. Bueno, a ver, claro, cuando se hablan de los privilegios de los políticos, en realidad los privilegios de los políticos en épocas anteriores eran brutales, ¿no? Una persona entraba a la Cámara, todavía la gente cree que tenemos un sistema jubilatorio especial. No es verdad. Eso se cortó. Eso no es cierto, ya que todos tenemos el mismo sistema de jubilación que cualquier trabajador común y corriente, lo cual me parece que está perfectamente bien. Y por cierto, podría reducirse el subsidio a 6 meses, que es lo que corresponde al seguro de desempleo. Es decir, son de las cosas que hay que analizar. Se bajó, como dice Jaime, en los años 90 de 3 años a 1 año. Era de 3 años, o sea, la persona que terminaba un cargo parlamentario seguía cobrando durante 3 años. Durante 3 años, ahora es 1 Hermoso. año. Sigue. ¿Cómo no lo pensaste antes? 85% de 3 años era el negocio del mundo. Hoy el diario El Observador plantea una diferencia profunda que tiene el Frente Amplio, porque además está en discusión a nivel parlamentario, es el tema de abuso de funciones. Se votó en el Senado, tiene que discutirse en diputados y hay posiciones encontradas muy fuertes dentro del Frente Amplio para valorar los pros y los contras que tiene para la fuerza política, ¿no? Esa es otra de las señales de la caída ética del Frente, ¿no? El Frente Amplio vivió en estos tiempos un decaecimiento ético brutal, sobre todo porque siempre hicieron gárgaras de superioridad ética con respecto a los demás partidos. Pero desde que defendieron a rajatabla y a broquelados un título inexistente y le echaron la culpa a ustedes, los periodistas, y a nosotros, los partidos de oposición, de desestabilizar la institucionalidad, porque se dijo que un título que no existía, no existía. Después
impidieron investigar en el Parlamento los negocios con Venezuela. Impidieron investigar los negocios del Fonde, que es un fracaso brutal. Lo de ACE. Y ahora encima quieren sacarse un delito que eventualmente puede impactar sobre las conductas de sus propios jerarcas. Es una barbaridad. Es decir, es parte de todo, de esa decadencia. No hay proyecto, están agotados, no tienen ideas y además quieren defender lo indefendible. Y Pablo, yendo al futuro, al 2019, yo sé que es difícil, nadie tiene la bola de cristal, pero uno empieza a ver los partidos de oposición, capaz que el Partido Nacional es más claro, ¿no? Porque está la calle Pau, Larrañaga confirmó, Verónica Alonso Orejea y ya contrató una asesora, Durán Barba, que fue el de Macri. Está Ramírez Sarabia, ¿no? El Partido Colorado se está armando. Y el Partido Independiente, que ya tiene un senador, ¿por qué va? ¿Por 2 senadores? No, el Partido Independiente quiere armar algo más grande. Estamos trabajando con eso todavía, el famoso espacio socialdemócrata o espacio de centroizquierda. Hay conversaciones, el tiempo ahora sí queda bastante menos tiempo. Yo soy optimista de que algo nuevo va a haber. Pero el Partido Independiente está firme y va a pararse. O sea, el espacio de algo más grande izquierda va a estar. ¿Supera el Partido Independiente o dentro del están Partido? teniendo conversaciones? Con gente que está hoy en el frente, que yo obviamente no puedo, digamos, tengo que preservar la reserva del caso, porque si ellos están en otro partido, ellos tomarán las decisiones que deberán tomar. Yo soy optimista, pero obviamente esas cosas dependen de terceros y no de mí. Nosotros querríamos tener una cosa más grande, donde compartir con gente que viene del frente y eventualmente con gente que venga de los partidos tradicionales. Gonzalo Mujica dijo vallistas, wilsonistas. En Sarandí, hace un ratito, que si esto no cambia, la discusión en 2019 va a ser entre continuismo y volver a los 90. Un poco reclamando ese espacio, claro, que sea otra cosa. Y bueno, y para eso hay que construir... El Partido Independiente está y va a crecer. Y seguramente va a tener más bancas en la próxima elección, yo estoy convencido de eso, así como estamos, pero nosotros sentimos que la responsabilidad que tenemos para el país es ofrecerle una alternativa real. De gobierno. Claro, no es solo crecer parlamentariamente, sino dar una opción de gobierno de centroizquierda. Y eso requiere del concurso de otra gente. Nosotros somos, a su vez, no somos soberbios, no creemos que solos nos comemos la cancha, vamos a crecer, pero nos parece que para ganar, para pelear la elección, necesitamos un acuerdo político más amplio y para eso queda todavía tiempo y es en lo que estamos empeñados. Bien, Pablo Mieres, muchísimas gracias. Un gusto, Pablo. Hasta luego. Momento de actualizar los datos del tiempo.